Hola, buenas tardes. Estamos a 22 de octubre del 2020. Como siempre, la recomendación de cumplir leyes y normas. Y bueno, este vídeo es para tratar el exceso de mortalidad. Como publiqué un vídeo hace unos días y bueno, ha despertado bastante interés y algunas dudas, lo que voy a hacer es algunas aclaraciones utilizando la versión europea del observatorio MOMO, ¿vale? Para poner un poco en perspectiva. Vamos a ver. Las cifras del MOMO es un observatorio que, bueno, utiliza estimaciones, ¿vale? Entonces, lógicamente, esas cifras se van actualizando día a día y pueden, bueno, pues de verlas un día a verlas unos días después, el último día, sobre todo los últimos días de la observación anterior, pueden haberse modificado, pero lo importante es entender las tendencias y un poco el comportamiento general de estas cifras, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gráfico desde la semana 51 de 2016 hasta la semana 42 del 2020, ya que tenemos cifras recientes. Y bueno, y aquí veis, ¿eh? Vamos a ponerlo en número en lugar de desviaciones, que en realidad los excesos de mortalidad tienen un comportamiento periódico en el que hay excesos de mortalidad prácticamente todos los años durante una cierta época. Veis que aquí hay en el 2017, en el 2018, en el 2019 y hay en el 2020, ¿vale? La del 2020 es diferente, pero en las anteriores veis que hay unas cifras de mortalidad de desviación de las cifras esperadas relativamente altas, pues básicamente entre diciembre y enero, las primeras, digamos, las primeras semanas del año y las últimas porque son las semanas de la gripe estacional, que, bueno, que produce unas cifras, unas mortalidades importantes en Europa. Veis que todos los años se produce y que en el 2020 es, curiosamente, esa desviación es más pequeña y inmediatamente viene el pico alto de la pandemia, de la COVID-19 que se produce en marzo-abril, ¿vale? Ya veis que aquí, bueno, pues es una desviación sensiblemente mayor a las que tenemos en la gripe estacional en años anteriores, pero también es más corta, ¿eh? Bastante más corta que las de otros años, ¿eh? Y ya se ve que en los momentos actuales pues prácticamente no hay desviación a nivel europeo, ¿vale? Entonces podemos ir a un mapa, bueno, aquí está por edades, etcétera, podemos ir a un mapa que es muy interesante, en el que podemos ver estas cifras. Aquí tenemos los excesos, bueno, son desviaciones, pero nos sirve. Igualmente, conceptualmente es lo mismo, es no el número, pero bueno, en términos estadísticos, desviaciones de las cifras esperadas. Y aquí tenemos desde la semana 1 del 2015 hasta la actualidad, hasta la semana 42 del 2020. Y lo que podemos hacer es animar este mapa. Veis que va desde no exceso de mortalidad hasta exceso extremo, ¿eh? Y vemos cómo, bueno, pues aquí tenemos un alto exceso en aquella semana, en la semana 1 del 2015, enero de 2015 en Portugal, ¿vale? Entonces, si animamos este mapa, vemos que a lo largo del tiempo se van produciendo excesos de mortalidad, especialmente al final y al principio del año. ¿Veis? Aquí hay una final del 2016, inicio del 2017, pues tenemos exceso moderado en Francia, exceso moderado en España, exceso alto en Portugal, exceso bajo en Noruega. O sea, hay momentos en los que se producen excesos de mortalidad relevantes y esto en los últimos años ha sido una constante, especialmente en esas fechas, ¿eh? El mes de enero suele ser el mes de mayor mortalidad normalmente. Podemos seguir viendo y ya vemos que si vamos un poquito para atrás, tenemos aquí en el 2017, la semana 5, pues tenemos alto exceso en Francia, alto exceso en España, es decir, que esto no es nada excepcional, ¿vale? Es algo que todos los años sucede.
Y seguimos adelante, veremos que otra vez al final, principio del año, pues se nos van a producir seguramente, ¿veis? Otra vez, en el 2018, semana 1, pues tenemos alto exceso de mortalidad en España. Y tenemos un muy alto en Escocia. Y tenemos alto en Italia, muy alto en España, muy alto en Escocia, alto en el Reino Unido, bueno, perdón, en Inglaterra, etcétera. Bien, podemos seguir viéndolo. Veis que se va produciendo periódicamente. Normalmente es la fiebre estacional la que produce final, principio de año. Todos los años hay esa campaña. Unos años es más agresiva que otros. En el 2019, pues veis ahí cómo ha habido un alto nivel de mortalidad, por ejemplo, en Portugal, en España también un alto exceso. No es nada excepcional. Y vamos hacia el 2020 y vemos qué es lo que sucede en 2020. Vemos que en la semana 1 tenemos un exceso moderado en Inglaterra, pero bueno, el resto de Europa está bastante tranquila, no hay el impacto que ha habido años anteriores de la gripe. Seguimos avanzando, tenemos la semana 5 un exceso moderado en España, en Portugal, está ahí la gripe, pero de forma más leve que otras veces. Seguimos adelante y vemos aquí cómo se nos pone toda Europa prácticamente en excesos extremos, ese pico que hemos visto, muy alto pero más corto, que es la COVID, con un comportamiento más agresivo en cuanto a número de fallecidos, pero en un periodo corto. Entonces, esto seguimos adelante y ya vemos cómo por la semana 20 más o menos, pues ya prácticamente había desaparecido, ¿vale? Y seguimos adelante y ahora entramos en un momento en el que al final del 2020 pues tenemos prácticamente toda Europa está sin exceso. Curiosamente está habiendo lockdowns o confinamientos en Francia, París está en estado de alarma, en Irlanda está en nivel 5 máximo, y ya veis que no hay excesos de mortalidad. Y España pues tiene un exceso alto respecto a las previsiones, pero como vemos eso no es nada especialmente fuera de lugar en estas fechas. Entonces, si vemos por países, podemos añadir aquí España y vemos que estamos en una zona de exceso alto, pero que para nada es diferente de las que ha habido otros años y muy diferente a la que ha habido en marzo. Entonces, lo que tenemos que ver es que el perfil de excesos de mortalidad para nada es excepcional que tenga desviaciones y desviaciones en ocasiones muy importantes, incluso con excesos muy elevados en años anteriores, y nunca se ha cerrado Europa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la aclaración. Si vais a la versión española, pues veréis que en estos momentos, en Nacional, pues bueno, sí, hay aquí una pequeña desviación, aquí se sale un poquito, pero no tiene nada que ver con el pico de marzo y no es nada especialmente preocupante en términos de comparación con lo que ha habido otros años. Estamos prácticamente dentro de la banda azul. Y si lo vemos por comunidades autónomas, pues veréis que es exactamente igual. Estamos prácticamente en todas las comunidades autónomas dentro de la banda azul. No hay ninguna alarma realmente de excesos de mortalidad. Podéis verlo. Autonomía. Evidentemente, como estos son estimaciones y hay muchas oscilaciones, pues por aquí ya veis que estuvimos por debajo de lo esperado y aquí estamos en Madrid en concreto un poquito por encima, un poco por encima. Pero prácticamente dentro de la banda azul, que es digamos, la banda que tiene el margen de, digamos, de error
de las estimaciones. Y esto es, ¿hay alarma por exceso de mortalidad? Pues total, pues evidentemente no. Luego habría que ver las diferentes causas, ¿verdad? Pero desde luego no estamos en una situación de recoger muertos por las calles, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y bueno, esta es la aclaración. Espero que os haya servido para ver las cifras en perspectiva, no solamente en la situación actual. Y bueno, y cualquier duda, pues ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y yo trato de resolverlo. Un abrazo grande y cuidaros mucho.